Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este taller. Estimados profesores, les damos una cordial bienvenida a las jornadas virtuales para la enseñanza remota. En esta primera sesión enfrentaremos los conceptos de educación remota versus educación remota de emergencia versus educación en línea. A continuación, les voy a dejar con un pequeño video sobre las políticas de interacción del aula virtual. Políticas del curso. Se les recuerda apagar el micrófono al momento de ingresar al aula virtual y activarlo solamente cuando se le solicite o se le otorgue la palabra. Para el adecuado desarrollo del taller, se destinarán tiempos específicos para que los participantes realicen sus consultas. Para esto puede utilizar las siguientes funcionalidades de la plataforma. Chatear, solamente para realizar consultas relacionadas al tema tratado, y también mediante la opción de levantar la mano. Si por algún motivo necesita retirarse del evento, por favor comunicarlo por correo a la coordinación académica, licenciada Keila Yagual. Para consultas adicionales que no pudiera tratarse durante el taller, las puede realizar al correo del CICE, cice@spol.edu.es. Muy bien, ahora tengo el gusto de presentarles al equipo académico que nos acompañará durante esta mañana. Para iniciar tenemos al facilitador, Máster Pedro Ortiz, quien es ingeniero en sistemas y estadística, con una maestría en educación e innovación de la Universidad Casagrande en Ecuador. Trabaja como coordinador de asesorías e innovación en el CICE. Tiene experiencia en el manejo de plataformas virtuales y en el diseño instruccional de cursos de aprendizaje mixto e e-learning para capacitación docente. Y junto a él, como cofacilitadora, la doctora Margarita Ortiz, quien tiene un magíster en educación superior, investigación e innovaciones pedagógicas y un doctorado en educación. Tiene una amplia experiencia como investigadora y ha sido directora de investigación del área de tecnologías para enseñanza y aprendizaje en el CTI de la SPOL. Y actualmente se desempeña como docente de posgrado y como directora del CIS. Y finalmente, quien les habla, mi nombre es Liz Monserrate. Yo estaré atenta a todas sus consultas y comentarios en el chat. Y sin más preámbulos, les doy la bienvenida y doy paso al facilitador. Bienvenidos. Ok, bienvenidos profesores. Es un gusto empezar estas jornadas y que tenemos una amplia gama de temas que vamos a tratar durante toda esta semana. Voy ahora a compartir el primero de ellos, que es la educación remota emergente o de emergencia, ¿no? Con el cual vamos a iniciar estas jornadas. Liz, ¿me confirmas por favor que se está viendo la presentación? Sí, confirmado. Ok. Bien, es un gusto entonces con la compañía de Margarita vamos a tratar este tema que ha sido un tema de moda, ¿no? Un tema de actualidad en el cual nosotros nos hemos tenido que realmente trabajarlo de esta manera debido a todo lo que ha sucedido durante estos meses. Y que vamos a tratar este tema de educación remota emergente o de emergencia y cuáles son esas diferencias con lo que significaría una educación en línea, porque es un tema que es importante no solo tratarlo, sino comprenderlo y discutirlo. En este caso, dentro de la introducción, bueno, este taller va a abordar aquello que va a ser las diferencias entre lo que es una educación remota emergente y esta educación en línea, precisamente enfocando dos características importantes que son la metodología y la evaluación. Y a Margarita nos va a exponer un caso práctico de una asignatura que ella realiza, en la cual podemos observar todas estas transiciones de una educación presencial que ustedes tuvieron que llevarla a remota emergente y lo que significaría tener un curso o una modalidad en línea. Por lo tanto, el objetivo del taller va a ser identificar aquellas diferencias y en una línea mediante el análisis de los criterios que se establecen en cada una de ellas y desde su aplicación práctica en la docencia. Los contenidos serán qué son estas dos educaciones o esas metodologías, modalidades de trabajo,
de dictado de las clases y las diferencias. Cuáles son los roles que el profesor tiene en aquellas modalidades. Luego, la planificación de una actividad explicada por Margarita, de un ejercicio práctico de esta asignatura en la que ella está ahora impartiendo, aprendizaje de idiomas soportados por computadora. Y luego tendremos un foro de discusión, un foro para reflexionar sobre este proceso. Estos van a ser los contenidos que vamos a observar. Por ahora, como ejercicio de activación, vamos a tener 5 minutos para realizar y responder básicamente en este enlace. Liz lo está colocando ahora en el chat del Zoom para que ustedes contesten a esa interrogante. Pongan su nombre de asignatura, mencionen una actividad en la que realizaban en la modalidad presencial y que ahora, ¿qué hicieron? Indiquen qué han realizado ahora en esta modalidad remota emergente para poder realizar aquella actividad. Una actividad a la que se les venga a la mente de su asignatura, dado que el semestre terminó, que ustedes recuerden y que quieran expresarla para comentarla, para iniciar este taller. Vamos a ver esos 5 minutos para que ustedes puedan entrar al Padlet. Es una pizarra colaborativa que hemos diseñado para ustedes. Ahora la voy a compartir también para que ustedes puedan ver. En ese enlace podrán entrar a la pizarra colaborativa. Y vamos a ver qué nos cuentan, qué nos dicen ustedes. Repito, aquí está ya la pizarra colaborativa. Liz, ¿me confirmas que se está viendo? Efectivamente. Con el pulgar arriba. Perfecto. Repetimos, ¿no? Ustedes van a mencionar una actividad que realizaban en modalidad presencial y con este tema de la modalidad remota emergente. Ahora, ¿qué hicieron con esa actividad? ¿Qué básicamente, si la cambiaron, cómo la cambiaron? ¿Qué pasó con esa actividad? Una, chiquitita, nada más. Pongan la asignatura y luego por favor, nos indican, nos responden a esa interrogante. Por favor, en el botón de añadir aquí abajo, por favor coloquen dentro de un cuadrito, tal como está el ejemplo, la asignatura y abajo en el cuadro mencionan el contenido, ¿sí? Para no colocarlo así como lo está colocando algún docente, en un cuadrito de texto. Margarita, ahí estamos viendo algunas de las actividades interesantes, lo que estamos colocando en estos 5 minutos. Hay algunas de inglés, que son un poco en el área en el que se manejan también. Margarita, para que vayamos viendo. ¿Qué te parece? Algunas cosas interesantes vemos aquí. Inglés, definitivamente. Uh-huh. Muy bien, profesor Carlos Villega, con automatización de sistemas de potencias. Por acá vemos robótica, móviles y articulados, como cálculos. Se movió. Recuerden, una actividad puntual para poder entenderla cuando la planificaban en presencial y la cambiaron a la modalidad remota emergente, ¿no? Aquí, inglés 4, presentaciones orales profesionales en clase. Ahora las presentaciones son en Zoom, claramente, ahí está muy bien. Tuvo que hacer algunos ajustes, algunos elementos, ¿verdad? Como las rúbricas, la modalidad de presentación, la duración. Muy bien, interesante ese ejemplo. Claro, si nos ayudan poniendo como que antes, ahora. Antes y ahora, exacto. Una idea clara de cuál ha sido el cambio que se ha hecho. Pueden igual editar lo que ya han escrito para tener esa diferencia, ¿no? Sí, cada uno de ustedes tiene el lápiz para volver a editar aquí en Padlet para entender. Pero tenemos a un docente que no logra ingresar. No sé si nuevamente se podría explicar de lo que se trata la actividad. Sí, la actividad, como bien lo dijimos, Liz la ha colocado en el chat.
es ingresar a ese enlace que Liz colocó, se abre esta pizarra digital y la idea es responder a esta pregunta. Voy a colocar de nuevo la presentación. Coloque su asignatura, el nombre de su asignatura y mencione qué actividad realizaba en la modalidad presencial. Una actividad que usted recuerde, que realizaba en la modalidad presencial y ahora indique cómo la realiza dada esta nueva modalidad remota de emergencia. Esa es la actividad. ¿Alguna otra consulta, Liz? Y acá estamos viendo los ejemplos. En el momento no. Perfecto. Espero haber ayudado al profesor con esa inquietud. Profesor o profesora. Presentaciones de proyectos aplicando los sistemas de potencia. Antes se consideraba un problema de resolución de manera matemática y ahora se evalúa la sustentación. Bien. Se evalúa la sustentación de la solución presentada. Aquí sería bueno, tal vez, me imagino, el profesor la está evaluando a través de una herramienta, ¿no? Puede ser Zoom o Teams, ¿no? Que son las que más estamos utilizando hoy en día. Bien. Muy, muy enriquecedor cada una de los aportes que están colocando los profesores. Ajá, Claro. en los MOOCs también, ¿no? Así es, estaba viendo. Vemos en los MOOCs también ha existido algunas cosas interesantes, inclusive dentro de estos que son los MOOCs. En bioquímica, interesante por acá también. Las prácticas presenciales de laboratorio, ¿cómo las estamos llevando ahora? Ajá, guía práctica para observación de videos y realización de prácticas con... Ahí nos falta un poquito, pero interesante este de bioquímica también. Acá también estaba viendo del lado derecho Sí. la materia de automatización de sistemas de potencia. Sí. Hay un cambio de herramientas, de hecho, porque Plickers era una herramienta que presentaba unos papelitos con estos códigos y en vivo los estudiantes, o sea, para entender qué estaba pasando, ¿no? O sea, estas preguntas rápidas, y el profesor tuvo que hacer, de hecho, un cambio de herramienta. Ahora lo hace con PlayPosit y lo manda como algo previo, ahora con un video. Entonces vemos un gran cambio, de hecho, de sincrónico a asincrónico en las actividades. Hormigón y materiales de construcción. Antes en hormigón y materiales de construcción, la profesora Betty Merchant dice, la caracterización de hormigones era en laboratorios, ahora se le dice mediante laboratorios virtuales. Está utilizando plataformas virtuales para poder hacer las simulaciones, ¿no? Lo vemos así, ¿no? Antes la simulación era un laboratorio físico y ahora lo estamos haciendo en laboratorios virtuales. Probablemente lo encontró la profesora laboratorios con código abierto para poderlo usar en la medida en que se pueda, ¿no? Muy interesante, profesores. Todo esto de aquí justamente es parte de lo que han tenido que realizar. Y nos deja hincapié y la entrada al tema de qué es esta educación remota emergente y cómo la hemos podido trabajar durante todo este semestre y entendemos que lo vamos a continuar en el próximo, ¿no? Que estamos muy cerca, muy cerca ya de iniciar. Vamos a ver esas experiencias que ustedes nos han contado, vamos viendo cómo las podemos observar con respecto a la teoría. Los profesores, como el enlace queda abierto, podrán seguir colocando. Vamos a intentar avanzar un poquito en el tema del taller para ir consolidando justamente todas estas actividades, todos estos conceptos, metodologías, modelos que ustedes han tenido que ir trabajando. Perfecto. Vamos a continuar. Bien. ¿Qué es esto entonces de educación remota emergente, remota de emergencia o emergente, como nosotros la hemos denominado dentro de la institución? Bueno, surgió a partir de este problema mundial, ¿no? De la pandemia. Se tuvieron que hacer cambios repentinos. De pronto tuvo todo el mundo que pensar y repensar qué poder hacer para sustituir, cambiar o
diseñar de manera diferente, y esto fue de pronto y sin previo aviso. Todos, en todas partes del mundo, en todos los niveles de educación, se tuvo que hacer este cambio repentino. Las soluciones se establecieron de manera inmediata, totalmente remotas, porque sabíamos que no teníamos la posibilidad de poderlos tener en una clase presencial a nuestros estudiantes. Cambiamos las formas del aula, cambiamos, como se vieron en los ejemplos, incluso herramientas, como decía Margarita, que se utilizaban en una clase presencial y las cambiamos por otro tipo de herramientas tecnológicas que nos ayuden en este soporte, ¿no?, adicional. Tuvimos que crear o tuvimos que trabajar sobre la accesibilidad totalmente, bueno, es un acceso totalmente temporal. Entendemos que hay que tomar decisiones a ver si podemos y vamos a continuar en esta modalidad remota emergente, pero esos accesos en algún momento podrán regresar a la presencialidad o definitivamente se va a pensar en un diseño de un trabajo en otra modalidad que sea al menos mixta, ¿no?, semipresencial. Estas actividades, estos acompañamientos tienen que ser rápidos, tienen que ser prácticos y fáciles para configurar, sobre todo el uso de herramientas tecnológicas de códigos abiertos. Y hay una cosa importante, considero que a muchos profesores seguramente les ha pasado, que definitivamente en esta modalidad no ha podido ser posible realizar todo el contenido de una asignatura y hemos tenido que prescindir y hemos tenido que seleccionar los contenidos mínimos necesarios para poder enseñar, dado que toda esta educación en estas modalidades demandan más tiempo, ¿no? Por todo lo adicional que tiene que ser entre la conectividad, el internet de los estudiantes, la parte ética que hay que controlar de la toma de examen y todo eso. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que se pudieron haber presentado es intentar encapsular un curso, es decir, meterlo todo, igual que en el presencial, trabajarlo en el semipresencial. Eso es lo que en esencia ha sucedido seguramente a algunos de los profesores que no han podido desarrollar completamente una planificación presencial y han tenido que hacer esos ajustes precisamente por eso de los tiempos y de las actividades y las formas de estudio y de aprendizaje de los estudiantes. Dentro de esa educación remota de emergencia, pues definitivamente el gráfico, la idea es resumirlo, ¿no? La selección cuidadosa de materiales. Han tenido que hacer una contextualización de esa propuesta, es decir, cada vez más, aunque sea una materia teórica o más teórica que práctica, ustedes han tenido que contextualizar, porque ya conocemos que no hay ninguna teoría sin práctica, ni una práctica sin teoría. Por lo tanto, siempre debemos llegar a un ejemplo de aplicación. El diseño de las actividades. Definitivamente ustedes colocaron varias actividades con este ejemplo pequeñito, en el cual se notó que no solamente cambiaron el diseño de una actividad, sino que cambiaron hasta las herramientas tecnológicas que usaban en el aula. Y hasta eso, ¿no? Muchos por allí vi del proceso de retroalimentación y apoyo. Definitivamente todos estos procesos cambiaron. Y van a darse cuenta que para la modalidad en educación en línea son mucho más rigurosos los cambios. Por ahora hemos tenido que hacer adaptaciones rápidas, soluciones inmediatas, como dice, accesos temporales y acceso a uso de tecnología. Por eso es importante considerar, o qué debo considerar para que esto funcione. Les hemos, en esta presentación, en esta diapositiva, la idea es hacer un resumen de aquellos componentes importantes y de aquellas líneas que han sido y debieron ser consideradas justamente en este tipo de educación para que funcione. Con respecto a los contenidos, como lo decíamos, se han identificado esos ejes temáticos. Incluso ahora que el modelo de SPOL 2020 va a apuntar a competencias, ahora vamos a tener que mirar y diseñar ya no solo para evaluar conocimientos, muchos de ustedes ya lo están haciendo, incluso en posgrado hemos visto en algunas revisiones el evaluar las competencias de sus estudiantes, es decir, el saber hacer y incluso la parte actitudinal de ellos, que no es fácil hacerlo. Se ha tenido que determinar una ruta de aprendizaje, es decir, el camino que ustedes quieren conseguir con respecto a la asignatura. En esos campos iniciamos, por ejemplo, con identificación, luego en el camino de aquellos resultados que queremos conseguir, el estudiante llega a los niveles más altos del nivel de pensamiento, como el análisis, la evaluación,
incluso a los niveles de creación, si fuese el caso en algunas asignaturas. Dentro de aquellos han tenido que efectivamente seleccionar lo más esencial, porque no vamos a poder darlo todo, tal como lo habíamos presentado en la parte del presencial. Con respecto al otro componente que han tenido que trabajarlo mucho, que han sido los materiales y los recursos. Hemos tenido que crear videos, hemos tenido que crear distintos formatos en los cuales el estudiante pueda aprender algún conocimiento que nosotros estamos impartiendo. Hemos tenido que hacer mapas conceptuales, hemos tenido que hacer resúmenes de textos para que puedan leer lo más esencial y de allí un banco o una elaboración de preguntas, etcétera, ¿no? Hemos tenido que tener acceso a romper esas barreras de acceso a las herramientas tecnológicas, buscando cada vez más simuladores de laboratorios, porque ya no podemos tener laboratorios presenciales. Las mismas presentaciones que usábamos en una clase presencial, llámese PowerPoint, cualquier otra forma de elaborar un tema que ustedes daban presencialmente, ahora lo han tenido que mejorar, han tenido que hacer incorporaciones como gráficos, videos de accesos libres, incluso algunos hasta se graban su voz dentro de un video para poderles dejar un tema para que el estudiante lo pueda revisar una y otra vez, capturas de pantallas, incluso tutoriales. Y respecto a las actividades, pues bueno, hemos tenido que hacer contextualizadas algunas actividades, o sea, preguntas que se enfoquen en el tema, a trabajar sobre problemas reales, a hacer actividades que se activen, que se enganchen para que el estudiante se mantenga activo durante la hora y media, o no sé si algunos profesores tengan de 2 hasta 3 horas de trabajo con sus estudiantes de manera sincrónica. Y sobre todo trabajar esta última, que es que el estudiante pueda realmente llegar a niveles altos como la transición, la transferencia de esos nuevos conocimientos, es decir, que pueda aprender a aprender. Dentro de esa generación significativa se han tenido que trabajar sobre resolución de problemas, foros para poder ejecutar el pensamiento crítico, trabajos en grupos. Muchos de ustedes han podido sacarle las ventajas por ejemplo, Zoom, que tiene la oportunidad de hacer grupos de los estudiantes en sesiones abiertas, sincrónicas, para que ustedes vayan moderando. Lecturas activas, es decir, aquellas que el estudiante esté leyendo, pero al mismo tiempo ya está haciendo un resumen, está participando, ustedes levantan algún tipo de consulta o pregunta durante la clase para que pueda hacer de algún texto que está corto, pero que se está trabajando dentro de la sesión sincrónica. Algunos de ustedes incluso pudieron haber estado haciendo videos semanales, es decir, del resumen de los contenidos de la semana, si lo pudieron hacer, usando redes, preguntas frecuentes o resumiendo lecturas. Todas estas consideraciones que se presentan aquí en función de contenidos, materiales, recursos y actividades, son las que permiten de alguna manera que la educación remota de emergencia o emergente tenga mejores resultados, dado que ha sido una situación que hemos tenido que adaptarnos todos. Bueno, y con respecto a ahora sí, la educación en línea, que es el siguiente paso, algunas instituciones, incluyendo el SPOL, está proponiendo en algunas asignaturas, sobre todo en posgrado, ya se está trabajando de alguna manera, es una educación que tiene unas consideraciones diferentes y mucho más rigurosas que lo que hemos venido haciendo. Dentro de eso, aquí los aspectos más importantes. En una educación en línea, para trabajar en una modalidad en línea, primero se debe establecer desde la misma institución un modelo sistemático de diseño, planificación y desarrollo. Es decir, toda una estructura sistemática para poder trabajar, que el profesor entienda cómo puede trabajar esta educación en línea. No es fácil pasar un curso presencial a una totalmente en línea. Si es difícil pasarlo a una semipresencialidad, no se imaginan cómo es pasarlo totalmente en línea, que el curso esté montado totalmente en una plataforma y qué diseño de curso vamos a ofrecer. Ya vamos a ver algunos detalles importantes en esta modalidad que se deben establecer. Como les decía, lo primero es tener un marco de acción de trabajo donde podernos referenciar. Ya en esto se está trabajando en SPOL para decidir precisamente quiénes y qué cursos y los profesores que estén listos para hacer estas transiciones. Después de establecer todos estos parámetros de diseño, planificación y desarrollo institucionales, se deben
trabajar muy, muy claramente un proceso de diseño. ¿Cómo puedo yo diseñar mi curso para pasarlo de una presencialidad a en línea? De hecho, dentro de eso se tienen que tomar esas decisiones. ¿Qué cursos son los más aptos, idóneos? No solo por el contenido, no solo porque los profesores ya estén listos, sino porque qué queremos hacer con esos cursos y de qué tipo de cursos estamos hablando. Educación en línea, hay semipresencialidades o totalmente en línea, algunas características. Y para ello debemos trabajar sobre las dimensiones para ese diseño precisamente. Y en estas dimensiones es que vamos a poder observar qué debemos tener en consideración para esto de trabajar un curso o pasar un curso de una presencialidad a una semipresencialidad o a una totalmente virtual. En eso queremos dejarlos con ustedes estas 9 características que son las dimensiones que de alguna manera se deben tener claras en el momento en el cual uno piensa en un curso semipresencial o en línea. Por ejemplo, la modalidad. Debemos decidir si el curso que vamos a diseñar o que vamos a cambiar es completamente en línea o va a ser semipresencial, 50% online, 50% presencial, o tal vez esa semipresencialidad estará entre un 25 y un 50%, o incluso en una modalidad web enable face-to-face. Con respecto al ritmo, ¿el curso va a ser adaptado al estudiante o adaptado a la clase? ¿O va a ser una mixtura, una mezcla de las dos cosas? De la clase y algo para el alumno. La proporcionalidad, que es la característica de si el curso viene diseñado para menor a 35 estudiantes. En un ejemplo que Margarita nos va a exponer, es un curso para precisamente en esta categoría de un profesor, o es un curso que va a tener entre 36 y 99 estudiantes, o son cursos de 100 a 999 estudiantes o mayores a 1000, que ya básicamente estos cursos son los que podemos y conocemos como los MOOCs, ¿no? Que son cursos donde la presencialidad del profesor es prácticamente nula. Dentro de la estructura pedagógica, ¿es un curso práctico, es un curso expositivo, es un curso exploratorio, o es un curso en el que va a haber mucha colaboración? O sea, las estructuras pedagógicas del curso, ¿cuáles van a ser? Todas estas son características y subcaracterísticas que uno debe de saber antes de empezar a diseñar el curso. El rol del profesor totalmente en línea cambia. Es una enseñanza en la que él va a estar activamente participando, o es poca su presencialidad y genera todas las actividades en función de que el curso avance al ritmo del estudiante, o tal vez ninguna de las dos. No va a estar presente el profesor, ni en la enseñanza ni poca presencialidad. El curso es básicamente el estudiante y el curso solo. El rol del estudiante, definitivamente, para que un curso en línea funcione, el rol del estudiante es leer o leer. Es decir, aquí las instrucciones y toda la información está en características de lectura, tutoriales, reglamentos, leyes, formas, guías de trabajo, etc. Se va a trabajar, el estudiante tiene que completar problemas o contestar preguntas, se van a hacer simulaciones o casos prácticos, exploraciones de recursos, o va a trabajar colaborativamente con actividades entre otros pares, entre otro par como él. La sincronía del curso va a ser asincrónico, va a ser sincrónico, va a tener de las dos cosas. Eso es lo que hay que estar claro antes de empezar. La componente de evaluación en línea también tiene sus características cuando estamos pensando en una modalidad totalmente en línea. Este curso tiene que considerar en esos componentes de evaluación en línea que el estudiante debe estar preparado para un nuevo conocimiento, porque la forma en que va a aprender es totalmente diferente a la presencia. Si en la retroalimentación el sistema va a apoyar totalmente al estudiante porque está adaptado para hacer eso. ¿Sí? Las actividades y toda la estructura del curso está direccionado a informar al alumno también y al profesor sobre ese estado en el que está el estudiante respecto al conocimiento. También tiene que ayudar a la contribución, tiene que contribuir, perdón, a la evaluación final que ustedes van a diseñar, que ustedes van a proponer como evaluación final del curso. Es decir, es un proceso formativo que el curso va haciendo o va tratando de trabajarlo para que el estudiante pueda llegar a esa evaluación final y pueda desarrollarla de la mejor forma, como ustedes quieran hacer la evaluación del curso. Y definitivamente tiene que darle alertas.
el curso tiene que ayudar al profesor a darle alertas de que el estudiante va en riesgo de suspenso, para poder hacer esos correctivos pertinentes antes, no al final, cuando ya no hay remedio, para poder ver qué sucede con este estudiante. Y dentro de esas fuentes de retroalimentación, hay que considerarlo si va a ser automatizado, es decir, totalmente la evaluación está en línea y allí automáticamente se califica, o el profesor califica algunas actividades, va a calificar algunas, o va a calificar en grupo, o incluso aquí se trabaja mucho con la coevaluación, en que un estudiante coevalúe a su par, obviamente con toda la guía y soporte que el curso le debe proporcionar. Esto de aquí está adaptado, aquí está la fuente de donde se han tomado todas estas dimensiones que deben considerarse cuando uno habla de aprendizaje en educación en línea. Fíjense, ya llegando a este tema o a este tope, hemos podido revisar con respecto a la educación remota emergente que hemos venido diseñando y bueno, nos queda precisamente esa consulta hacia ustedes. Y por eso la presentación siguiente menciona en este enlace, por favor, Liz lo va a colocar. Vamos a responder a esta pregunta de reflexión sencilla, nada más que de sí o no, para ver si ustedes con lo que hemos revisado pueden responder a la pregunta de reflexión. ¿Considera usted, profesor o profesora, que su curso, el que usted desarrolló en una modalidad, lo ha desarrollado en una modalidad en línea en este semestre? ¿Sí o no? ¿Considera usted que lo ha diseñado en una modalidad en línea? Solo respondemos sí o no. El enlace al que deben entrar, repito, es www.menti.com y les va a pedir un código. El código es 8603356. Liz lo está colocando en este momento en el chat. Yo voy ahora a poner la pregunta en el sistema para poder ver cómo vamos respondiendo. Entonces, ahí estamos en vivo, mirando las respuestas de ustedes. Repito, aquí está el enlace, www.menti.com y el código es 8603356. La pregunta es, ¿considera usted, profesor o profesora, que desarrolla su curso en una modalidad en línea? ¿Sí o no? ¿Considera que usted lo hizo en modalidad en línea, considerando lo que hemos visto de estos conceptos de remoto emergente y en línea? ¿Considera que lo hizo? ¿Que su curso, el que acabó de dictar en el semestre, tiene esos componentes? ¿Ha considerado todos los aspectos que vimos en las dimensiones para poder hacer un aprendizaje en línea? Vamos, 13 respuestas. Tenemos alrededor de 35 profesores, más o menos, ¿no? Sí, ¿no, verdad, Liz? Y un aproximado. Sí, ¿alguna consulta? Aprovechar allí en el chat. Al momento no hay ninguna consulta. Margarita, ¿qué podemos decir de lo que estamos viendo en resultados? Interesante. Estamos viendo, y es verdad, o sea, hay profesores que ya tienen las habilidades, no se han considerado todo esto, la experiencia previa, para que puedan decir que están listos para que su materia pueda tener ya una modalidad en línea formalmente, ¿no? Y también es interesante ver que una vez que se han presentado estas diferencias, estamos un poquito más conscientes que lo que hemos estado haciendo este semestre realmente no es considerado educación en línea por todos estos aspectos que ya mencionaste, ¿no? Esto requiere bastante planificación, una preparación previa para poder decir mi curso ahora tiene esta modalidad, y definitivamente en esta modalidad emergente o de emergencia no hemos tenido ese tiempo de preparación. Simplemente, dada la pandemia, es, bueno, aquí tienes estas herramientas, no consideras si tu curso es práctico, si es presencial, si es más teórico. Todos, bien, bueno, no solamente en SPOL, pero en todo el mundo, tuvieron que migrar, ¿no?, a esto de aquí. Pero si tuviéramos la oportunidad de elegir, probablemente muchos de nosotros dijéramos, no, porque mi materia, a lo mejor el laboratorio, necesito tener esta parte presencial con mis estudiantes, no quisiera tener esto, a lo mejor optaría por algo semipresencial, probablemente, más que algo completamente en línea.
Y justamente es esta clase de análisis de cada una de nuestras materias lo que va a determinar la modalidad de estudios que debemos ofertar en estas materias, ¿no? Exactamente. Puntualmente tenemos 30 profesores conectados, de los cuales 25 ya han respondido a la consulta. Tenemos un tiempito. Profesores, ¿alguno que haya puesto sí o no quiera por favor responderle o no sí? Yo sí pienso que mi curso se desarrolló en modalidad en línea o no por tal y tal razón. Abramos ahora un minutito para que alguien que lo quiera decirnos si coloqué sí o coloqué no en mi curso, en modalidad en línea. ¿Por qué considera que sí, por qué no? A ver, profesores. Si alguien quiere participar, por favor. Si quieren, ¿sí? yo, Rebeca Estrada. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias. No, yo considero que lo que se hizo, porque básicamente fue a la marcha, es tratar de virtualizar la clase. Como un lecture, pero en línea, sobre el internet. Realmente no es en línea completamente, no es asincrónico, no tenemos ninguna actividad, traté de hacer actividades en clase, pero como la hiciera presencialmente. Entonces, por esa razón es que considero que no es un curso en línea realmente. Bien. Y tampoco creo que sea blended porque casi hice todas las clases en el horario que estaban, usando las herramientas tecnológicas nada más. Perfecto. Muy buen comentario. Muchísimas gracias por ese proceso de retroalimentación. Justamente eso es lo que discutimos aquí. En el primer tema de esta jornada, que van a ser interesantes, hay varios temas que van a irse desarrollando, pero efectivamente lo que acaba de decir la doctora Rebeca, ¿no? Hemos intentado tratar de virtualizar un poco el curso porque no era la forma de poderlo hacer y por eso es que la llamamos remoto emergente o de emergencia, ¿no? ¿Algún otro profesor que aunque diga sí y considere que sí, y este es un proceso de reflexión sobre lo que estamos haciendo? ¿Algún otro aporte del sí también o del no? ¿Alguien que quiera? Tenemos unos minutos justamente para avanzar un poco en eso, porque Margarita luego va a exponer de una realidad de una sesión, cómo la ha podido convertir y la va a presentar en estas tres formas, desde la presencialidad, cómo la tuvo que convertir en remoto emergente y cómo sería la posibilidad de hacerlo en línea. ¿Alguna otra participación? Hola, buenos días. ¿Cómo está, doctora Denise? Gusto. ¿Cómo está, Pedrito? ¿Qué tal? Bueno, comparto. Bueno, les cuento. Yo al principio pensaba que era en línea, pero después ya entendiendo bien estos conceptos que son nuevos para mí, creo que para algunos también. Para la mayoría, sí. Sí, pues definitivamente no es en línea, ¿no? Al igual que dijo Rebeca, yo estuve dando en el mismo horario, la mayoría de clases eran sincrónicas y tratamos es de adaptarnos a la virtualidad. Y justamente tomé un curso en línea de edX y bueno, es totalmente diferente, ¿no? Todo se puede tomar en cualquier momento, sincrónico, todo. Entonces pienso que hay potencial para ir a eso, quizás en algunos cursos, pero en este caso todavía el mío no está. Sí, definitivamente. Bueno, Margarita, como ahora está acompañándonos en la dirección, sabe que SPOL está trabajando en esas estructuras y que nosotros como CICE estamos también trabajando en el apoyo que necesitan para hacer estas transiciones, porque no es fácil hacerlo, definitivamente no lo es. El profesor tiene que estar consciente de que va a invertir mucho de su tiempo en lo que es la planificación del curso. Porque una vez que lo planifica, lo desarrolla. Listo. ¿Sí? Tenemos un profesor que quiere comentar, el profesor Andrés Belistegui, le doy la palabra. Perfecto. Gracias, profesora Denise también. ¿Qué tal? Buen día con todos. Buenos días. Algo, por ejemplo, dos cosas que sí yo hice al menos en mis cursos, diferente fue de que, claro, luego mi crítica de un inicio o lo que percibí es que, por ejemplo, mi materia se desarrolla mucho en un ambiente que es un laboratorio como tal. Y yo siempre digo, bueno, en un laboratorio todos tienen las mismas condiciones porque tienen, en teoría, la misma máquina para hacer una materia específica donde pues requieren alto rendimiento, gran performance de la máquina para poder hacer esos procesos que hacen con mi materia, ¿no? Entonces, cuando yo veo con los chicos, la primera semana tenía quejas, profesor, se me para la máquina. Y otros, o sea, tienen un computador mucho más avanzado que al final de nosotros mismos. Entonces, ahí lo que hice más o menos fue tratar de tener esa medida, ¿no? Y al final desarrollar más que todo, jugar un poco más con los tiempos de entrega,
para estos estudiantes que tienen mayor complejidad con el tema de rendimiento de sus computadores, porque claro, si ahí no pueden hacer nada, pero igual están en nuestros cursos. Esa es una. Y otra, y algo que me ayudó bastante, fue que todos los viernes yo hacía lo que serían unas tutorías. Me ayudó mucho tener ese insight, porque estaba haciendo un curso en línea, que tenemos todos los viernes tutorías, y es como que para hablar, sí tienen un inconveniente en cuanto al avance de la materia. Entonces, los chicos pues tienen una hora, yo estoy a esa hora disponible, no siempre van, pero la idea después de esas tutorías son por grupos. Entonces, ellos pueden llamar y estamos ahí y conversamos, y ahí al final es el momento donde al final, si es que hay una oportunidad, encendemos las cámaras como para romper, conocernos un poco más también, ¿no? Crear ese espacio. Pero ayudó mucho para, más que todo, pues reforzar ciertos contenidos que al final en clase tuvieron vergüenza o dijeron, yo sí estoy acompañando la clase, después lo veo, y de pronto, pues, cuando ya están desarrollando durante la semana la tarea, tuvieron ese inconveniente. Entonces, esas tutorías nos ayudó mucho. Pero claro, es algo netamente extra a las horas planificadas del curso. Exactamente. Justamente uno de los temas que se trataban, ¿no? Y además, sobre todo lo que acaba de mencionar el profesor Andrés, hay que ser muy empático, ¿no? Les ha tocado ponerse en los zapatos del otro, porque por todas estas condiciones, ¿no? Y el estudiante valora mucho eso del profesor, y el profesor también ha valorado esto. El profesor Dick, también gracias Andrés por el aporte, ¿sí? Sí, efectivamente, el profesor Dick Zambrano está levantando la mano, le doy paso para que pueda comentar su experiencia. Profesor Dick, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está Pedro? Bien, bien. Bien, bueno, conocerán, yo doy un curso a novatos de física y mecánica. Es un curso que ya tiene varios años con aprendizaje activo, pero a pesar de todo, cuando nos tocó ya rediseñar, como usted lo mencionó allí, una de las primeras cosas que teníamos que definir es cómo íbamos a enseñar, qué materiales teníamos que transformar, cómo íbamos a evaluar, etc. Un montón de incertidumbres que teníamos, el asunto de los recursos tecnológicos, etc. Pero definitivamente, frente a la pregunta que ustedes hicieron esta segunda, no. Yo considero que mi curso no es en línea, mis clases no son en línea. A pesar de que hay también un recurso pedagógico que lo usamos, que primero fue unas guías instruccionales que eran en físico, luego evolucionaron a digitales, se subía el Sidweb y luego se llevaron a una plataforma edX, como lo que se llama MOOC, pero yo no lo llamo MOOC porque no es un curso abierto, ni es masivo, ni es en línea. Pero es un recurso complementario que utilizan los chicos. Entonces, a lo que voy es que hay que reflexionar mucho desde el punto de vista institucional, a qué materias son las que se prestarían para hacerlas en línea, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que en el caso que sí se diera y se tomara la decisión, es cuál es el perfil del estudiante que debería estar apto para tener esos cursos en línea. Porque tienen que desarrollar ciertas competencias y habilidades. Justamente el profesor Dick, no sé si es él, Liz, o soy yo. Entonces, un estudiante que va a tomar esos cursos... Pero justamente el profesor acaba de... Ajá. Sí, decía que debe tener una inducción y una formación para que sepa a qué va a entrar, a qué curso va a entrar, para que tenga éxito, ¿no? Si ustedes conocen también las tasas de deserción y la no culminación con éxito de esos famosos cursos MOOC, no es alta, es bajísima. Entonces, realmente, ahí hay mucho que reflexionar. Entonces, yo sí considero lo positivo de esto es que a todos nos deja una lección importante porque aprendemos de las cosas malas y de las cosas buenas que nos han sucedido. Y una de las cosas que yo he aprendido acá es que habrán muchos cambios que nosotros los profesores vamos a hacer, que si aquellos, por ejemplo, que tenían el 80 o el 90% de su clase expositiva, es decir, lo que llamamos clases convencionales o tradicionales, probablemente ya no van a ser iguales porque se enamoraron de algún recurso tecnológico que les facilitó la vida, ya sea para subir videos, para evaluar, etc. Entonces ya de eso va a haber un cambio, ¿no? Y la adaptación. Todo, yo digo aquí, empieza porque uno tenga claro de estas estrategias o técnicas didácticas que ha empezado a probarlas. Uno siempre tiene que entrar a la reflexión de volverse profesor investigador, que es lo que yo siempre estoy haciendo todos los semestres. ¿A qué me refiero a ser profesor investigador? Investigador en educación, me refiero, ¿no? A que yo al final de cada semestre siempre reflexiono sobre el impacto que tuvo la X o Y, Z
técnica que apliqué este semestre. Por ejemplo, ahora me toca estar analizando las nuevas cosas que apliqué ahora. Por ejemplo, la retroalimentación, el hacer revisión de pares, que es cosa nueva que estoy haciendo ahora en esta modalidad. Y a ver qué impacto tuvo. Consulto mucho a los estudiantes a través de las encuestas para averiguar qué opinan ellos, ¿no? El asunto mismo de la empatía que ustedes comenzaron a decir, eso es importantísimo. Es decir, yo siempre me pregunto, digo, a ver, ¿y cómo será ahora enseñar desde casa? En el mes de abril me preguntaba, ¿cómo será ahora enseñar desde casa? Pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿y cómo será aprender desde casa? Exactamente. Sí es. Entonces, todas esas cosas que me daban vuelta en la cabeza, bueno, no tengo claridad total en estos momentos, pero bueno, ya había un recorrido y creo que eso es un insumo a tomar en cuenta, ¿no? Así es. Bueno, gracias. Así es. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar en honor al tiempo, porque ya Margarita nos va a explicar con un caso muy, muy práctico y cómo se puede ver al menos una sesión, un solo ejemplo muy claro, muy conciso de cómo se puede hacer. Antes de eso, para cerrar un poco en este cuadro tipo resumen, justamente después de todo este análisis que hemos escuchado de ustedes y los ejemplos, ¿cuáles son aquellas diferencias en unos campos de lo que tuvimos que hacer ahora y lo que significaría hacerlo en línea? Los objetivos se tuvieron que ajustar en la remota emergente, se tuvieron que ajustar, improvisar, innovar, cambiar. En cambio, en una educación en línea se idea desde el principio toda una experiencia de aprendizaje en línea, que es diferente a lo que hemos tenido que realizar ahora. En los niveles de planificación ha sido unos cambios que en esencia han sido como mínimos. El curso no fue diseñado para ser virtual. Ustedes tuvieron que hacer adaptaciones para poder generar en este ambiente virtual. En cambio, ya en el curso en diseño totalmente en línea, se lo piensa en el diseño de la virtualidad, tal como manifestamos considerando esas dimensiones del diseño. Los recursos y los materiales fueron libres, accesos y de accesibilidad, fáciles de poder trabajar y muy prácticos. Acá podemos tener recursos, materiales, que pueden haber materiales mucho más complejos de uso. ¿Por qué? Porque están considerados en los tiempos, en el diseño, en la estructura, hay tutoriales de manejo de todas estas características que ya están consideradas dentro del diseño del curso en educación en línea. Con respecto al tema de la inmediatez, se requiere de medios de resolución de sistemas de formas rápidas, como lo dijeron algunos de ustedes, profesores. En algunos casos en la educación en línea es menos inmediato, porque hay situaciones ya controladas de estas imprevistas. En las formas de comunicación, aquí han sido variadas. Algunos les dejo abierto el hecho de que ustedes usen Zoom, que usen Teams, que usen cualquier otra herramienta, en la cual ustedes como profesores dijeron, bueno, no, aquí yo he encontrado la facilidad de hacerlo, y he incorporado esta nueva herramienta, estoy probando, como dijo el profesor Di, como lo dijo Andrés, la doctora Rebeca y también la doctora Denise lo mencionaron, que totalmente han tenido que cambiar cosas y ese tipo de situaciones, de las formas de comunicación, hemos tenido que ser más empáticos, hemos tenido que dar mayores plazos para la entrega porque el estudiante no tiene todas las características técnicas, tecnológicas en su casa, como las tenía en un laboratorio de la facultad, como bien lo dijeron. En cambio, en la modalidad en línea, bueno, esos medios oficiales o institucionales ya están demandados, es decir, vamos a utilizar esta plataforma, esa plataforma tiene estas guías de trabajo, lo vamos a hacer así, tanta cantidad de carga del curso es virtual, tanta cantidad es presencial, si fuese un semipresencial. La característica de la evaluación está definida, todos los componentes están definidos en una educación en línea. Margarita, no sé si antes de tu ejemplo quisieras aportar algo más en este cuadro de diferencias entre estas dos modalidades, que es un poco ya el resumen de lo que hemos venido tratando. Este primer taller es un abreboca a muchas cosas, es un taller más bien de reflexión, de en qué estamos haciendo y qué significaría tomar la decisión de que mi asignatura, si es que me llega el caso de la facultad o el coordinador me dice, profesor, usted va con su asignatura porque hemos decidido que esa es la que está propicia a poderla hacer virtual o un semipresencial, intentar hacer un componente en esto de que el CES ya les permite hacer semipresenciales con diferentes componentes y porcentajes, pero el análisis interno es, estoy listo. Profesor, yo estoy listo para diseñar en un curso totalmente en línea. Mis estudiantes, como lo dijeron ustedes, están listos. Los estudiantes están listos para trabajar en estos cursos. O sea, es un componente, es un gran todo de varias partes que son complejas
Y esas son las decisiones que desde la institución mismo deben venir ya, para incluso nosotros, como CICE, también poder trabajar en esas estructuras de apoyo hacia ustedes. Definitivamente hay que trabajar casi que con grupos más pequeños para poder dar ese soporte del diseño de lo que están pensando hacer o cómo lo piensan hacer. No sé, Margarita, algo que quieras aportar sobre las diferencias y después continuamos con ya el ejemplo. A mí solamente quería agregar, y pienso bastante en los estudiantes. Una modalidad en línea requiere bastante habilidades de autorregulación, de manejo del tiempo de los estudiantes, porque ahora van a estar, tienen que organizarse, ¿no? En qué momento van a ver el video, van a leer el capítulo y van a trabajar las actividades, ¿no? Entonces, independientemente de la materia que vaya, recordemos que si este estudiante va a tener 4, 5, 6 materias que tiene que tomar y todas resulta que están en esta modalidad, y si el estudiante no tiene estas habilidades, se va a frustrar. Y ya hemos visto en materias actuales que tenemos en modalidad presencial, que simplemente porque siguen una metodología que requiere más tiempo de ellos, ya estos estudiantes no pueden y se empiezan a quejar, que sí, que me mandan muchas actividades, que el profesor no hace nada, pero realmente es por lo que es un cambio de paradigma, es un cambio de rol de estudiante, de rol de profesores, que los estudiantes todavía no están muy conscientes. Ocurre bastante estas quejas que pasan. Entonces, personalmente siempre pienso en los estudiantes, porque si ellos no tienen estas habilidades, sí les va a costar. Entonces, este cambio debería ser progresivo. Ya, yo siempre considero que si queremos empezar a tratar una nueva metodología o independientemente de la modalidad, siempre debemos empezar poco a poco. O sea, a lo mejor como profesores también arriesgarnos una unidad, a lo mejor una clase para tantear cómo los estudiantes van a reaccionar. Si de repente la semana que sigue les digo, ok, ya no voy a explicar yo, sino que voy a mandarles un video y ustedes ahora van a verlo, tienen que entenderlo, organizarse, y luego en clases ahora voy a hacer otra cosa, voy a hacer la parte práctica. De esas maneras empezamos nosotros a calibrar cuál sería la respuesta a nuestros estudiantes. Entonces, de hecho, una recomendación es que aprovechen este nuevo semestre. Si sus materias ustedes perfilan que podrían hacer este salto de educación en línea, empiecen a hacer esta calibración poco a poco, una actividad, una unidad, una sesión de clase, viendo cuál sería la respuesta de sus estudiantes. Con estos insumos ustedes tienen datos, pregunten a los estudiantes cómo les ha parecido su percepción, para que esto los ayude también a entender y con bases, con respuestas, ustedes puedan realmente tomar decisiones de si es pertinente o no, ¿no? De que sus materias vayan por estas modalidades. Listo. Bueno, vamos entonces a continuar, Margarita. Vamos con el ejemplo, que esto va a aterrizar mucho más todos estos conceptos que hemos venido haciendo, porque lo vamos a ver en una clase, de una sesión, entiendo, Margarita, ¿no? Tenemos... ¿Hay alguna consulta más? Sí, tenemos un comentario de una docente. Ella nos comenta que tuvo un inconveniente en el trabajo de grupo. Bajo el esquema de educación en línea total, ella consulta cómo se recomienda manejar las actividades en equipo. Bueno, como las actividades, la intención siempre, no sé cuál ha sido su dificultad, pudiera tal vez expresarla muy directa, profesora, explicándonos. Soy yo otra vez, Pedro, ¿cómo está? Ya, sí. Lo que pasa es que Sedgwick da una ventaja de que se puedan autorregistrar en grupos, ya, sí. Y yo no quería imponer los grupos de trabajo. Por supuesto. ¿No? Y el inconveniente que se dio es, por ejemplo, se armaban los grupos y por ahí se registraban y el líder del grupo lo quitaba una persona. Entonces, porque no trabajaba realmente en el grupo. Entonces, ¿qué manera o qué mecanismos? Ustedes dicen, por ejemplo, en el esquema totalmente en línea, en teoría, las actividades son más recomendadas hacerlas individuales o se puede trabajar todavía en equipo. Esa es mi pregunta. Yeah. Tal manera de que yo no tenga el inconveniente de que alguien se esté quejando porque lo sacaron del grupo y él quería trabajar con el grupo y en teoría no estaba trabajando y por eso el líder lo sacó. O sea, se volvió un inconveniente de que tratar de llevar la fiesta en paz entre los estudiantes que no trabajan y los que sí trabajan. Exactamente. Bueno, el profesor Dick levanta la mano porque yo entiendo que él tiene una respuesta a esa pregunta porque ya la hemos revisado. Que ya tiene manejando grupos. Ajá. Profesor, adelante. Que le quería compartir mi experiencia. Exacto.
Sí, yo venía trabajando esta estrategia de trabajo colaborativo de la presencialidad. Y uno de los retos, obviamente, como dice la profesora, ¿y ahora cómo hago en la virtualidad? Entonces, tuve experiencias positivas, o sea, sí tuve éxito. ¿Cómo lo hice? Bueno, primero, la estrategia que yo utilizo es que yo miro rendimientos académicos previos. O sea, durante la primera y segunda semana aún no conformo los grupos. Más bien hago pruebas, diagnósticos, rendimientos y veo cómo está el desempeño individual. Y en función de eso y de otros parámetros, porque responden una encuesta que se llama ¿cuáles son las preferencias que tienen para aprender los estudiantes? Okay. Bueno, entonces con ese insumo yo armo los grupos. Entonces allí distribuyo más o menos que los grupos sean homogéneos entre sí y heterogéneos dentro de sí. Y ya la tercera semana ya están definidos los grupos y de ahí hasta la semana 14. Entonces, una de las cosas, bueno, de herramienta tecnológica, usé Zoom para ya los grupos están prefijados en actividades, ya saben cuando yo los envío a la sala, saben qué compañeros van a trabajar y se van conociendo. Pero lo que quería compartirles aquí es que yo he tomado como experiencia que es difícil que al estudiante se le diga trabaja en grupo y no se le diga que es trabajar en equipo. Entonces yo con ellos tuve una conexión previa, es decir, con ellos hice un taller previo antes de las clases, que me sirvió muchísimo, ellos también, a pesar de que luego en el desarrollo también les iba dando inducción cada vez que iba a una actividad, recordarles, por ejemplo, el tema de los roles, que tenían que identificar claramente qué rol iba a cumplir durante esa sesión, y que no es que ya hoy hizo un rol y en la siguiente clase se cambió de rol, no, tenía que mantenerlo hasta que sea un hábito en él ese rol, digamos que sea competente con ese experto. Entonces definí 2 o 3 roles que les dije, ustedes al finalizar el semestre deben ser al menos competentes. O sea, si ahora es ausente esa habilidad, pues al final de las 14 semanas ustedes deben sentirse que ya es en ustedes un hábito ese rol, que verifican la comprensión de sus compañeros, que aportan ideas, que son observadores. Entonces, en eso trabajé, en esas competencias no disciplinares, sino estas competencias sociales de trabajar en equipo. Y al final de cuentas, lo que dice la profesora es cierto, ¿no? Hay un estima de que, oye, el líder toma una posición, es el protagonista, él no por no querer sacar mala nota, él termina haciendo la tarea él, y ese estudiante generalmente detesta trabajar en equipo porque dice, a mí me toca hacer todo. Pues bueno, es lo que hace menos es trabajar en equipo. A pesar de ser líder, no es inteligente porque así no se trabaja en equipo. Entonces, yo les dije a los estudiantes 5 características que tienen que desarrollar y tienen que reconocer. Que trabajar en equipo es reconocer que depende del trabajo de otro. O sea, lo que se denomina la interdependencia positiva. Luego tienen que preguntarse antes de entrar en el equipo, ¿cuál es tu compromiso? ¿Cuál va a ser tu compromiso con tu compañero y con tu equipo? El compromiso, la responsabilidad. Luego el tema de una fuerte interacción con su compañero, conocerlo, decir esta semana por qué no te fue bien, qué pasó, tu rendimiento bajó. Entender a su compañero, algo pasó. El otro, el tema de las competencias de equipos sociales, el tema de la empatía. Y la última parte, la quinta característica que les digo que a los chicos que tengan en cuenta, que esto es lo más difícil y no se hace, que es que cada semana reflexionen cómo fue su producción y su trabajo y su rendimiento en esta semana. Y qué debo hacer para mejorar para la siguiente. Eso tenían los chicos entendiendo. Claro, el primer semestre les digo, yo los acompaño, pero el primer parcial los acompaño, pero el segundo parcial ustedes deben ser autónomos. Deben darse cuenta que ustedes están ya autorregulándose. Y sí se puede trabajar en esta virtualidad. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, profesor Dick. Definitivamente algunas de las estructuras que mencionó, probadas, como dice el profesor, las prueba, ¿no? No es solamente diseñar la actividad y decir, ahí está el grupo, ¿no? Es definir roles, es hacer ese análisis auto y co de su compañero y la importancia de poder trabajar, porque el mundo real generalmente no va a estar usted solo haciendo algo, va a trabajar con alguien más o incluso va a dirigir a alguien más y tiene que poder tener todas esas competencias desarrolladas. Justamente en eso estábamos hablando. ¿Sí? Yo iba a decir algo, Rebeca, no sé si puedo decir. Sí. Mi pregunta era más orientada, yo entiendo que en la parte de presencial es un poco más sencillo conocer a los estudiantes, incluso en la parte medio virtualizar la clase también, pero yo preguntaba en el hecho de la educación totalmente en línea, cuando decimos que el estudiante avanza por su cuenta dentro del curso. ¿Qué tan factible es incluir esta parte de trabajo en equipo?
¿Sí me entiende? O sea, en el hecho de que si yo como estudiante me registro en un curso y quiero terminar rápido y voy avanzando en el material, ¿cómo puedo incluir el trabajo en equipo? Si eso de pronto me puede, ¿cómo sería? Detener, exacto, detener, entonces no se me sale la palabra en español, perdón. Entonces, detenerme en el estudio, porque mi otro compañero, a pesar de que ese es un estudio de mi comportamiento o el comportamiento del otro compañero, vieron que éramos medio afines, pero al final de cuentas no seguimos el mismo ritmo para los estudios. Entonces, el trabajo en equipo puede ser como que algo que limite, ¿no? Que detenga el avance de un estudiante en particular. O sea, esa es la pregunta. No, yo entiendo y estoy claro de que es mejor hacerlo con las aptitudes afines entre estudiantes, y cuando los tienes cara a cara, sea virtual o sea presencial, más o menos tú identificas esto. Pero en el caso de la educación en línea total, a eso es lo que me refiero, cuando es línea total, ¿cómo hacer para incluir este trabajo en equipo y que no sea una limitación para ciertos estudiantes en avanzar? Perfecto. Margarita. A ver, en el caso de educación en línea, tenemos diferentes, ¿cómo se dice? Variantes, dependiendo, y eso ya son políticas que la institución va a tener que decidir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que del 100% de que es en línea, voy a destinar que el 80% sea sincrónico y solo el 20% sincrónico, o 50-50, o sea, dentro de esto que está completamente en línea, primero que eso depende bastante. Segundo, otra decisión que se va a tener que tomar es eso, o sea, qué tan importante será incluir o no la participación en grupos según la modalidad o el porcentaje que se decida completamente en línea. Entonces, por ejemplo, un caso puntual es lo que son MOOCs. Los MOOCs son un tipo de educación en línea completamente asincrónica, donde el profesor no está ahí presente, ¿ya? Entonces, no está ahí presente, y el trabajo en grupo en esta modalidad que es completamente asincrónica, no hay trabajo. Por ejemplo, si uno va a Coursera, edX, no existe trabajo en grupo, lo que hay es evaluación de pares, y también me ha pasado que en evaluación de pares no puedo avanzar o no termino mi curso porque hay alguien que no está evaluando, pero bueno, ya por detrás están ¿cómo se llama? El equipo, los facilitadores están tratando de buscar personas que se conecten. Ahora, otra cosa que hay que reconocer es que nuestros estudiantes, y eso se debe alinear es ¿cómo se llama? A los objetivos que tenga la universidad. Tienen que desarrollar ciertas habilidades sociales, porque la verdad es que aunque yo estudie en línea, si estudio completamente solo, toda mi carrera, ¿cómo desarrollo estas habilidades sociales que me va a servir en mi trabajo? Entonces, ahí es cuando ya se deben tomar estas decisiones de, por ejemplo, si decido hacer una actividad en grupo, ¿con cuánta frecuencia lo voy a hacer? Voy a hacer que una vez a la semana, o sea, se imaginan una vez a la semana hasta que me ponga de acuerdo con mis compañeros y el uno haga y no haga, y aparte encima mi trabajo individual, va a ser demasiada carga para el estudiante, multiplicado por 5 materias, pero a lo mejor decidir, no sé, una cada 2 meses. Parcial puede ser. Parcial, ya como para que tengan la experiencia y algo sea bien planificado, ya donde la actividad sea diseñada de tal manera de que, por ejemplo, tengo que depender del otro para poder realizar la actividad, ahí sí podría ser. Pero una vez más, estas son decisiones que se deben tomar ya políticas de la institución cuando ya se quiere ahora sí aterrizar en cómo se va a organizar esta educación en línea. Pero se puede, sí se puede, pero una vez más depende de muchos otros factores para tomar esta decisión. Sí, bueno, esperamos un poquito dejar más claro por ahí por donde van las decisiones. Son decisiones también, y esas decisiones van en función a incluso los cursos, ¿no? Como decía Margarita, tal vez existan cursos en los cuales existen proyectos y en la primera parte lo llaman como avances, son grupales, y finalmente hay un proyecto de presentación. Son decisiones dentro de una estructura. Como lo mencioné al inicio, la educación en línea tiene que venir con una estructura definida institucionalmente. O sea, no podemos trabajar una educación en línea, cada profesor por su lado, como él piensa y como él cree conveniente que está el curso. Sí tiene independencia dentro de su curso para trabajar actividades, pero tiene un marco donde está regulado
las estructuras generales de cómo se va a desarrollar. Vamos a ver entonces ahora un poco un ejemplo para ver si Margarita con eso puede definir más o menos qué cosas variaron de una actividad que proponía y cómo se puede ver en estos escenarios. Adelante entonces, Margarita, y muchas gracias con esos aportes de los profesores hasta aquí. Este es el ejercicio práctico, una planificación de una clase. La asignatura es aprendizaje de un lenguaje asistido por computadoras. Tiene 30 estudiantes, una sesión, ¿no?, de 6 horas, entiendo, Margarita, y es un curso de posgrado. Entonces, vamos, adelante. Voy a pasar a la primera columna. La dejamos. Bueno, les voy a explicar un poquito cómo hice esta transición, ¿no? Entonces, solo para darle un poco de contexto, esta materia es de posgrado, no es una materia que se da aquí en SPOL, es de otra universidad. Es una materia bastante práctica, porque yo básicamente en esta unidad específicamente tengo que enseñar herramientas tecnológicas y como es para profesores de inglés, tengo que luego de eso hacer una especie de reflexión, ¿no? De una vez que utilizaron la herramienta tecnológica, ¿qué uso le darían en educación? ¿En qué momento de la clase la utilizarían? Básicamente eso es lo que es en esta sesión específica. Sí tengo componentes teóricos, pero eso son las primeras unidades. Aquí ya es bastante práctico. Entonces, ustedes pueden ver más o menos cómo está organizada mis 6 horas de trabajo. Todo esto es presencial, sincrónico, un sábado. Toda una jornada de sábado. Se empieza un poquito con presentar la agenda, la actividad para romper el hielo, luego se explica la herramienta. Yo usualmente son 3 horas me tardo, son aproximadamente hasta explicar la herramienta, porque cuando estoy explicando algo tengo que parar, acercarme a los puestos, asegurarme que ellos entiendan cómo utilizarlo, que tengo problemas que no sé hacer clic, ok, paro, avanzo, entonces obviamente me tardo, ¿no? Entonces presencialmente usualmente me tardo 3 horas para presentar 3 herramientas, ¿ya? Y luego ellos están practicando en grupo, a ver, por ejemplo, si es una herramienta tipo Padlet, como ustedes la experimentaron al principio. Explico cómo funciona, cuáles son sus partes, pero luego dejo que entre ellos practiquen. Entonces, hacen un trabajo en grupo y luego hacen una reflexión. Ahí es cuando esta reflexión que les digo, bueno, ¿en qué momento de la clase lo utilizarían? Todo esto de aquí. Y se cierra esta pequeña actividad con cada grupo presenta, ¿no? Luego, les pido como grupo que ahora ellos tienen que desarrollar competencias digitales. Una de estas competencias es que ellos sean capaces de seleccionar, buscar y seleccionar qué herramientas necesitan de acuerdo a su contexto. Entonces, para que desarrollen esta habilidad, hago esta clase de actividad. Ahora, yo los pongo por grupos, como esto es para enseñanza de inglés, son diferentes habilidades. Entonces, el grupo 1 es para enseñar listening, habilidades de escuchar, el otro grupo es para habilidades de escribir, el otro grupo es para habilidades de hablar, y tienen que buscar herramientas tecnológicas y escribir una reseña, tienen que analizarla, probarla, y luego, entre grupos, tratar de decidir cuál es la mejor, ¿ya? Y eso lo van a tener que presentar. Dicen, bueno, en mi grupo a mí me tocó, por ejemplo, listening, que esos son unos 40 minutos. Me tocó listening y después de analizar tantas herramientas decidimos que la mejor es esta, por esto. Eso es básicamente lo que hacen. Y bueno, se cierra con un pequeño resumen de lo aprendido. Entonces, esto es presencial. Ahora, ¿qué pasó en la modalidad de emergencia, no? La emergente. Se tuvieron que tomar muchas decisiones que así como ustedes, no tuve mucho tiempo para planificar y me tocó hacer en la marcha, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ustedes vemos como uno de los primeros cambios es, ya no me tardo 10 minutos, calculé unos 15, 20 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de conexión, ¿ya? Estos estudiantes no han pagado por una educación en línea, no han pagado por una educación que van a estar conectados todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros calculamos, 10 minutos, y asumo que nos pasó a la mayoría. Empezamos a dar la clase, se empezaban a desconectar 1, 2, 3, o no podía avanzar porque a mí se me fue el internet, no encontraba dónde hacer clic, entonces una actividad de 10 minutos se terminó haciendo de 15, 20 minutos. Entonces, son una de las primeras cosas que al planificar, yo ya sabía que probablemente esto iba a pasar, que me iba a tardar más tiempo. Luego, otro cambio que pasa en esta clase es que igual tuve que dar 6 horas, por si acaso, tuve que dar las 6 horas, pero
trato de hacerlo de una manera que no estén conectados conmigo, yo hablándoles todo el tiempo, porque hay algo que se llama cansancio de Zoom, es un cansancio mental que ya ha sido probado, estar todo el tiempo fijo con la cámara prendida causa mucho cansancio mental en el estudiante. Entonces, traté de cierta manera ser un poco más práctico y cambiar actividades. Entonces, explicar una herramienta en línea, en mi caso particular, es complicado, porque si yo en este momento les digo, todo el mundo haga clic, ¿qué va a pasar? Ustedes están viendo esta pantalla, ¿cómo pueden hacer esto y al mismo tiempo revisar lo que les estoy diciendo que hagan clic? Tendrían que tener 2 máquinas o a lo mejor minimizar, entonces realmente no era práctico yo otra vez utilizar 50 minutos para explicar esto. Más aún porque se desconectan los estudiantes a cada rato por problemas de conexión que tienen. Entonces decidí solamente explicar al punto y decir, a ver, todo el mundo míreme, hago esto, ahora ustedes practíquenlo. Básicamente así fue el cambio. Entonces ya solo me tardé 10 minutos en explicar cada herramienta y ya los estudiantes les dejé en grupos pequeñitos por Zoom para que ellos puedan practicar. ¿Ya? Entonces ahí hasta el tiempo que yo hablo ha disminuido y ellos están ahí. Y lo que sí hago, obviamente, todo ese tiempo es que estoy entrando a cada grupo y estoy tratando de analizar, revisar, monitorear todo lo que están haciendo. Otro cambio que tuve que hacer es que el tiempo no daba, porque yo sé que se iban a tardar más, y tuve que, de 3 herramientas, por ejemplo, tuve que bajar a 2. Y ahí esa es otra decisión que muchos han tomado también. No han podido cubrir todo el material que antes daban presencialmente, dado este contexto. Y también me pasó a mí. Luego la parte de grupo, si bien era la misma actividad porque tenían que buscar una vez más el tiempo aquí, se incrementó a 2 horas 30, pero ¿qué pasó? Ya aquí, como se me fue tanto tiempo, yo sabía que no iban a hacer esta parte de que presenten, entonces yo ya planifiqué, iba a darle un cierre, y en la semana siguiente, o la clase siguiente, ellos iban a tener que presentar. Entonces aquí vemos cómo se ha hecho bastante estas adaptaciones, ¿no? No completamente, pero sigue siendo algo presencial, digamos así, entre comillas, o sincrónico. O sea, estoy ahí todas las 6 horas con ellos, solamente que estoy conectada, de ahí luego están ellos en grupo, los estoy monitoreando, luego regresamos al trabajo, y justamente esta variedad hace de que la clase sea bastante práctica y no tan agotadora para los estudiantes. Luego, les voy a presentar ahora un ejemplo de cómo se ve esta misma clase, estas mismas 6 horas, si lo moviera con mucha anticipación y me dijeran, Margarita, ahora tu clase va a ser en una modalidad en línea. Pedro, si me puede ayudar con el otro slide. A ver, vamos a asumir que me dijeron que en esta modalidad en línea a mí me van a dar ahora 3 horas sincrónicas y 3 asincrónicas. O sea, en una semana ellos van a tener esta carga. Esto puede cambiar. Me pudieran haber dicho 4 horas sincrónicas, 2 asincrónicas, eso una vez más son políticas de la institución. Pero como me dieron este 50 y 50, me tocó planificar dentro de este contexto. Entonces, si tuviera la oportunidad de enseñar mi materia bajo estos parámetros, ¿cuáles son las decisiones que se toman? Primero, aquí ya cambia hasta la manera de cómo planificar, ¿no? Aquí es más bien A de asincrónico y S de sincrónico. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, yo sé que ya el estudiante va a tener bastante carga individual de trabajo. Ustedes pueden ver en la presencial y en la remota emergente que el estudiante antes de clase, al menos en mi materia, no tenía que hacer una actividad previa. Pero acá, dado que va a tener 3 horas de carga, tengo que planificar eso. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, el hecho de que el estudiante entre a la plataforma, vea un video introductorio que les diga bienvenidos a esta unidad, vamos a aprender esto, estos son los objetivos, porque no voy a tener tiempo de hacerlo el día sábado ya van a hacer algo práctico. Entonces me tocó grabarme. ¿Esto qué va a significar? Si yo me tengo que grabar un video para poder presentar a mis estudiantes y ponerlo en el aula virtual, ya sea Sirweb o Canvas, esto me va a tomar aproximadamente, si es un video de 1, 2, 3 minutos, 1 hora, digamos, de planificación hasta que lo grabe y todo esto de aquí. Luego, ¿qué pasa? Yo sé una vez más mis estudiantes. O sea, mis estudiantes yo estoy calculando que van a tomar 5 minutos en ver esto. Luego, ¿qué va a pasar? En la planificación yo tengo que individualmente
ya no voy a explicar el tutorial, porque ellos recién los voy a ver el sábado. Entonces ellos ya tienen que el sábado hacer otra cosa. Entonces me voy a tener que ahora grabar, decidí grabarme los tutoriales, pequeñas cápsulas explicando cómo usar la herramienta, y ahora los estudiantes van a tener que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo calculo la carga horaria que va a tener mi estudiante, no solamente son los 10 minutos que va a durar el video, estamos hablando de que aproximadamente son 50 minutos adicionales. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué hacen cuando ven un tutorial? Paran, luego lo minimizan, hacen clic, luego regresan, presionan, siguen viendo el video. Entonces, todo este tiempo tiene que considerarse. Si no consideramos el tiempo de actividad adicional, que no sea solamente el video, vamos a sobrecargar al estudiante, y esto va a significar que el estudiante le empiece a coger fastidio a la modalidad, ¿no? Y una vez más, los estudiantes se van a quejar, que porque me mandan muchas actividades, y lo que realmente pasa es que nosotros no hemos considerado que hay un tiempo que tiene que asimilar todo este conocimiento. O sea, si les mandamos a los estudiantes, mira el video y contesta unas preguntas, no es solamente 10 minutos de ver video. Probablemente el estudiante pare, regrese al libro, vaya a internet, revise. Si a lo mejor tiene un problema, no sé, algún problema de aprendizaje, le va a preguntar a un compañero. Entonces, todo esto tiene que considerarse cuando planificamos cualquier tipo de actividad de manera sincrónica. Otro cambio que hice, una vez más individual, si bien acá en grupos los mandaba a buscar herramientas tecnológicas, ahora yo ya adelanté y dije, no, los voy a mandar que individualmente, ahora ellos busquen una herramienta y escriban una reseña. Entonces yo estoy calculando 2 horas, esto entendiendo que mis estudiantes tienen un nivel de competencia digital medio, que lo pueden hacer rápido. Entonces, una vez más, para poder llegar a esta modalidad, lo primero que pediría es, dime el perfil de los estudiantes que voy a tener. Porque si son estudiantes que tienen muchos problemas con tecnología, me toca hacer muchas variaciones para poder hacer un acompañamiento. Probablemente, si tuviera estudiantes que tienen bastantes problemas muy mayores, por ejemplo, lo que probablemente haría sería alguna sesión tutorial aparte para poder dar acompañamiento. ¿Ya? Esto también puede pasar. Y una vez más, todas son decisiones que se toman cuando se conoce el contexto de qué voy a hacer. Luego, ahora sí, yo sé que de domingo a viernes ellos van a hacer 3 horas de actividades. Y luego el sábado, que ya van a estar conmigo, una vez más, yo ya no voy a explicar eso, ya trabajaron esto, y ya empiezo mi planificación de 3 horas, ¿no? Hago una actividad para romper el hielo, para crear este vínculo con mis estudiantes, ya hacemos la parte de reflexión del uso, o sea, ellos ya usaron la herramienta asincrónicamente individual, ahora van a unirse en grupos y van a compartir qué uso le darían y luego lo presentan. Y esta parte ahora que les mandaba a comparar las herramientas, como ellos ya buscaron la herramienta con anticipación, ahora vienen en clases conmigo una vez más en grupos y ya empiezan a elegir cuál es la mejor. Luego presentan asimismo lo mismo que tenía la vez pasada y se hace un resumen. Entonces ustedes pueden ver claramente cómo cada modalidad me lleva a tomar diferentes decisiones, mucho análisis, y sobre todo pueden ver muy claramente cómo esta modalidad en línea hay bastante carga, en este caso particular del estudiante, del trabajo individual, pero también hay un trabajo de fondo que es el profesor al grabar videos. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, pero esto es mucho trabajo, entonces preferiblemente explico en manera presencial la herramienta. Sí, podría ser, pero si yo ya grabé los videos en enero que tengo que volver a dar esta clase, yo ya no tengo que volver a preparar material, porque ya están los tutoriales hechos. Yo tengo que solamente volver a subir, copiar o duplicar mi aula en mi aula virtual y ya va a estar el material listo. Entonces hay una ventaja de cierta manera también. Al principio se invierte tiempo, es verdad, pero luego ya está el material creado. Simplemente lo que hago ya es utilizarlo, reutilizarlo según mi contexto. Listo, eso es lo que tenía que compartir con ustedes, este ejemplo práctico. Sí, perfecto. Sí, en la participación está justamente en el foro. Vamos a pasar al foro porque ahí está una de las... Me imagino que les ha dejado varias preguntas, varias interrogantes, el ejemplo de Margarita. Pero definitivamente en el foro queremos empezarlo para considerar allí algunas situaciones. Dentro del foro, la intención en estos 10 minutos es responder a 3 preguntas. Lo vamos a hacer de interacción directa. Y la primera pregunta es justamente esa. ¿Qué consulta o comentario le deja la experiencia del caso práctico que acaba de exponer Margarita? Vamos a tomar 3 minutos
para algunas intervenciones y luego pasaremos a la otra pregunta. Yo me imagino que en el chat ha de existir algunas inquietudes sobre ya el tema práctico, pero por favor, adelante Liz, si nos ayudas con si hay algún comentario, y si no, alguien que quiera hacer una pregunta muy puntual sobre respondiendo un poco a esta consulta o queriendo hacer alguna pregunta. Adelante. Bueno, al momento todavía no tenemos consultas en el chat, pero los animamos, profesores, a levantar la mano para poder cederles la palabra y pueden encender su micrófono o hacer sus comentarios vía chat. Listo. Profesor Cristian, ¿tiene abierto su micrófono? ¿Quiere hacernos una pregunta? ¿No? Los invitamos. ¿Qué consulta o comentario les dejó la experiencia del caso práctico de esta sesión de 6 horas que Margarita acaba de exponer? Veo ¿cómo se llama en el chat? Sí. Una consulta dirigida a la doctora Margarita. El trabajo en grupo lo realizó en Zoom o en Teams. ¿Cuál recomienda para trabajos grupales? Oh, Zoom, definitivamente. Porque, a ver, Zoom tiene esta facilidad de los famosos breakout rooms, ¿no? Que de hecho María Alejandra en su presentación de mañana va a hablar un poquito más de su experiencia, de cómo maneja esto. ¿Por qué no me gusta Teams? Porque, a ver, realmente Teams fue diseñado para manejar grupos de trabajos. Teams es más para la parte administrativa. ¿Ya? Por ejemplo, yo utilizo con mi grupo de trabajo en el CICE Teams. ¿Por qué? Porque ahí tengo a todas las personas, creo los canales por los proyectos que estamos trabajando, pero no fue creada para propósitos educativos. Muy aparte que técnicamente hablando, Teams te consume bastante RAM, memoria, y te hace lenta la máquina. Entonces, si no tienes las características técnicas mínimas necesarias, sí te consume bastante espacio, te hace lenta la máquina, ¿ya? Por eso es que Zoom, que no tiene este problema, yo optaría y opto realmente por utilizar Zoom. Justamente también estas capacitaciones las hacemos en Zoom y no en Teams, porque ya tuvimos una experiencia, de hecho, dar una capacitación con Teams y sí tuvimos muchos problemas, una vez más porque se pone más lento el sistema para dar clases. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario sobre esta experiencia del caso? Yo quería hablar un poquito, por ejemplo, Rebeca, porque hablaba esto del trabajo grupal, ¿no? Entonces yo podría haber hecho un trabajo grupal ahí, podría haberles dicho que ellos busquen la herramienta individualmente y asincrónicamente se reúnan, dando obviamente toda la estructura y reflexionen. Pero ¿qué pasaba? Yo ya tenía planificado que ellos iban a utilizar sus 3 horas para hacer otra cosa, o sea, buscar la herramienta, practicarla, iba a darle una sobrecarga al estudiante, ¿ya? Entonces, si hubiese planificado diferente o el propósito hubiese sido trabajar o desarrollar estas habilidades sociales por el trabajo en grupo, a lo mejor esta parte lo hubiera planificado por una semana siguiente. Solo dejar la parte de trabajo en grupo para que lo hagan esa semana o en 2 semanas, por lo que es complicado. Una vez más, también es la clase de estudiantes. Por ejemplo, si estamos dando en un posgrado, son gerentes, digamos, que están tomando esta materia conmigo. Sabemos que los gerentes están muy ocupados, no van a poder tener a lo mejor una semana para que se reúnan. Probablemente me toca hacer una actividad en grupo y les voy a dejar 2 semanas para que la puedan terminar, ¿no? Entonces, una vez más, también entender quiénes son nuestros estudiantes que van a tomar esta materia y eso nos va a ayudar a tomar esta clase de decisiones. En lo que los demás profesores se animan a comentar, quería expresarles un comentario hecho hace unos minutos con respecto a los trabajos colaborativos. Un profesor comenta que es muy importante la afinidad también. En estos momentos difíciles de pandemia, los chicos se apoyan entre ellos. Es muy significativo cómo trabajan su inteligencia emocional en actividades grupales. Cierto, perfecto. Vamos a ver la segunda pregunta entonces del foro. ¿Cuáles son los criterios que como profesor se deben considerar o que debemos considerar para un mejor desempeño docente en una modalidad en línea? De todo lo que hemos visto,
mencionémoslo, o alguien que quiera participar, por favor, puede activar su micrófono y mencionarnos cuáles criterios creen que como profesor se deben considerar para un mejor desempeño docente en esta modalidad en línea. Tenemos un nuevo comentario, indica, concuerdo que las tres modalidades de educación son diferentes. Hay que adaptarse. La clave es la planificación. Perfecto. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Y existen otras modalidades que poco a poco se irán implementando, que es la semipresencial, donde hay un componente más presencial que en línea o virtual, digamos así. Y eso también conlleva a otro tipo de planificación, ¿no? Adelante, profesora Ashley, levantó la mano, por favor. Sí, buenos días con todos. Un comentario que sí quisiera realizar respecto a los criterios como profesores a considerar es que creo que en estos momentos la empatía de los docentes es una parte clave. Soy consejera, entonces me ha tocado conversar con los estudiantes respecto a los pros y los contras que se han visto en esta, pues, por supuesto, modalidad emergente. Y creo que esto de la empatía que debemos de mostrar para con los estudiantes respecto a su facilidad de alcance tecnológico es bastante importante a considerar, porque no todos tienen las mismas facilidades de acceso a la tecnología y creo que esto afecta en cierta forma no solamente su desempeño académico, sino también su salud emocional. Esto también los afecta, los frustra un poco porque en cierta forma no es culpa de ellos, por decirlo de cierta manera, pero el docente, la forma en que lo enfrenta o en que lo confronta al estudiante con respecto a estas dificultades, también lo pueden impulsar a mejorar o a buscar otras herramientas o a simplemente desertar. Creo que esto es algo que sí vale la pena mencionar porque me ha tocado lidiar con estudiantes que realmente se sienten frustrados porque los profesores sienten que los profesores no comprenden su situación tecnológica, su situación económica y el nivel de acceso que tienen a las tecnologías necesarias para poder desempeñarse correctamente en una modalidad en línea. Sí, concordamos. Incluso tenemos otro profesor que le gustaría comentar, profesor Carlos Villegas, le doy la palabra. Sí, muy buenos días a todos. Estuve viendo con atención el ejemplo de Margarita. Y un punto que siempre me ha causado preocupación es la cuestión de la retroalimentación a los alumnos. Margarita no comentó nada al respecto y me gustaría que ella comente sobre eso porque considero que en la modalidad presencial y todavía en esa modalidad emergente que tratamos de improvisar con ciertas actividades que nos permite durante la interacción tener esa retroalimentación de los alumnos. Ya veo que esa modalidad en línea posiblemente esas evaluaciones formativas que uno va aplicando, ya existe un poco esa complejidad, ¿no? De uno mismo como profesor, tener esa continuidad en la revisión de trabajo. Hasta ahora en la forma emergente yo siento esa dificultad. Yo no puedo semanalmente dar una retroalimentación de alguna actividad. Y ese es un punto que me gustaría escuchar un poco los comentarios de ustedes, que son más especialistas en el asunto. Yo todavía no he tenido la oportunidad de dar alguna disciplina en esa modalidad online, pero ya ahora que tuve la oportunidad de estar en esta modalidad emergente, me ha venido esa preocupación, la retroalimentación de los alumnos. ¿Cómo eso se manejaría? Necesitaríamos de una estructura, obviamente. La institución va a dar el soporte que los profesores necesitan, pero creo que deberían haber personas que den el soporte también al profesor para poder solucionar este punto, porque el profesor solo, aparte de la planificación y esa continuidad, la carga es ya, vamos a decir, significativa, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar un poco sobre ese punto. Muy buena pregunta, muchas gracias. Dick también quiere responder. Déjeme a mí contestar un ratito y Dick ahí nos ayuda. A ver, por ejemplo, en mi caso particular, lo que trato de hacer es que toda esta parte práctica, donde sé que ellos necesitan el apoyo, lo hago en el momento,
para que cuando ellos están en grupos, yo estoy entrando y saliendo a cada grupo y estoy monitoreando y ya los estoy retroalimentando. En este caso, sincrónico, pues no cuando están en vivo con mis estudiantes. Pero cuando ya les han mandado tareas, lo que he hecho, por ejemplo, les mandé un ensayo de 5 párrafos tenían que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente es más fácil para mí sentarme con él o decirle, mira, esto hiciste mal. Entonces lo que hice en ese caso fue, me grabé. Utilicé Screencast-O-Matic, puse como que me hubiera hecho un tutorial, más o menos. Puse ahí el documento de Word y empecé a grabarme, 1 minuto máximo, y le di una retroalimentación. De hecho, utilicé retroalimentación formativa, que yo sé que me va a tomar más tiempo. Lo que hice fue simplemente decirles, mira, de manera general veo, y empecé a grabarme, ¿no? De manera general veo esto que está mal, esto de aquí lo hiciste bien, esto tienes que mejorar. Se acabó el minuto, les envié y les dije, tienen 1 semana más para mejorarlo. Ya, los estudiantes primero no están acostumbrados a ese tipo de retroalimentación, ellos querían ver una nota, entonces les dije, no les voy a dar una nota. La segunda versión, que es la versión final, sí. Ahí sí pueden, ya ahí se los voy a calificar, pero por el momento es algo formativo. Eso es una cosa. Segundo, podría ser en esta modalidad en línea. Por ejemplo, si yo les mandara a ver un video, ese videíto debe tener ya algún tipo de actividad donde sea una retroalimentación en el momento. Por ejemplo, vea el videíto y conteste la pregunta. ¿Se han visto estos videos de que estás viendo, para y te hace preguntas? Ya, eso de cierta manera ya lo retroalimenta en el momento, para las actividades asincrónicas. Pero definitivamente para las actividades que son ya proyectos, trabajos, nos va a tocar, hay que leerlo, hay que retroalimentarlo definitivamente, y ya son los mecanismos diferentes de cómo se nos haga tan efectivo. Existen herramientas que pueden dar una retroalimentación más automática, digamos así, de que yo puedo programar y decir a todos los estudiantes que sacaron menos de 6 en el quiz, mandar esta información, lo podría hacer así. Pero siempre el estudiante necesita entender en qué falló. Entonces, sí nos toma un poquito más de tiempo la retroalimentación en estos entornos, pero ahí se juega. Hay cosas que lo puedo automatizar, pero nos va a tocar otras que definitivamente tenemos que evaluar, ¿no? Que nos toca leerlo, y ya dependiendo de la materia. Hay materias que tienen ayudantes, los ayudantes pueden hacer esta parte. Puedo también hacer una retroalimentación en la cual lo veo de manera general y doy en mi clase presencial, en mi clase sincrónica, digamos así, pongo los puntos importantes. Hay diferentes maneras, pero sí, definitivamente, de todos los aspectos en el área de educación, y ya ha sido comprobado, el que más tiene efecto en el aprendizaje de un estudiante es la retroalimentación. O sea, puedo usar todas las tecnologías del mundo, todas las metodologías, pero si no retroalimento lo que mis estudiantes están haciendo, ellos cómo pueden saber si están mejorando o no. Así como si, por ejemplo, ustedes nos evalúan al final de este taller, si no llenan estas encuestas de evaluación, nosotros como centro, ¿cómo podemos mejorar? Entonces, todo esto de aquí nos ayuda, tanto a nosotros como para los estudiantes, ¿no? Y ahora sí, Dick tenía algo que decir. Gracias. Bueno, pensando que la reflexión que hace el profesor es importantísima, que hagamos todos los docentes, acerca de la retroalimentación, porque es una forma más de aprender que tienen los estudiantes, que tienen los profesores, que tienen las autoridades. El feedback siempre es importante. Pero quería distinguir aquí, desde mi experiencia, que esos problemas, esas dificultades no solamente es, como planteó el profesor, en línea, mi preocupación era en línea o en la remota, no, en la presencial. Ya para mí era una dificultad de cómo hacer óptima esta retroalimentación en el aula. Pero bueno, en el aula yo acostumbraba a hacer una prueba de diagnóstico al inicio, en los primeros 5 minutos con un Sócrates, como creo que la mayoría lo conoce y lo hace, y luego entraba a corregir, a afianzar conceptos en base a esos resultados previos. Luego de mi microenseñanza, mi explicación de 15 o 20 minutos sobre el tema en concreto que iba a explicar en esa clase y con un ejemplo, luego ponía a un taller a trabajarlo, a la puesta en práctica, manos a la obra. Y los ponía a trabajar en grupo y ahí la estrategia de trabajo colaborativo. Luego de hacer esa supervisión por todos los grupos y ver cómo andaba, pues luego la siguiente actividad era justamente un feedback, una retroalimentación sobre esa actividad que habían hecho los estudiantes en trabajo de equipo. Todo eso en aula, ¿no? Ahora lo llevé también en este caso con la herramienta Zoom,
los trabajos colaborativos a través de compartir pantallas, los chicos hacían allí, y asimismo yo supervisaba las salas, y luego con eso que observaba, luego la siguiente actividad era una explicación mía, un feedback. Eso en la actividad sincrónica. En las actividades asincrónicas, bueno, también realicé y tuve una experiencia, que es que yo usé, por ejemplo, el mismo Sidweb a través de una actividad que le dejaba como tarea fuera de clase, un foro, unas preguntas, donde los chicos tenían que responder, y yo les configuraba también para que ellos respondieran a 3 o 4 compañeros con comentarios, ¿no? Un poco porque cuando uno analiza las respuestas de otros, puede aprender también de los errores de otros. Otra cosa que hice fue, por ejemplo, usar una herramienta asincrónicamente en la cual se le programaba la consigna, la tarea, y los chicos nuevamente tenían que hacer una revisión obligada de pares. Claro, usted tiene que ahí darle una rúbrica, una guía de cuáles son los criterios en los cuales usted podría comentar o evaluar a lo que había hecho la tarea su compañero. Entonces, eso permite que, bueno, usted ya esa responsabilidad que usted la tiene en principio, ¿no? Porque el alumno cree que digamos, la fuente en la cual tiene que venir la retroalimentación, digamos, más efectiva es la del profesor, ¿cierto? Pero uno por tiempo no se alcanza a revisar a los 50 o 40 estudiantes que tiene. Y esta estrategia sí sirve porque el chico va tomando confianza que también puede aprender de un par, ¿no? Porque se rompe ese paradigma que cree que la única fuente de la retroalimentación efectiva es la del profesor. Entonces, si uno prepara bien al alumno, el alumno comienza a ser más crítico, más reflexivo, comienza a desarrollar ese pensamiento crítico y puede hacer hasta una mejor crítica que la que usted mismo puede hacer. Entonces, pienso que eso también hay que irlo trabajando, hay que irlo practicando para ir mejorando, pero creo que es una oportunidad para hacerlo. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido bastante enriquecedor, hay todavía algunas dudas, pero estas experiencias, esta explicación ha llevado a lo que hemos querido con este taller, que es una reflexión de qué tan preparados estamos, qué significa estas dos situaciones en las que hemos estado, en la actual, y qué significaría ir en una educación en línea. Y pues, bueno, para ya resumir, porque estamos sobre los tiempos, vamos a ir a las últimas reflexiones como cierre y sistematización, que es, primero, un curso en modalidad de emergencia no es un curso en línea, definitivamente es una conclusión de lo que hemos revisado. Hay que considerar tal vez algunas, dentro de las dimensiones, todas las que hemos visto, y tal vez algunas más. Por ahora hemos revisado esas 9, que hablábamos de la modalidad, el rol del profesor, del estudiante, la evaluación y el feedback, que es una de las que se ha discutido últimamente en la parte final del taller. Y una reflexión ya al interior de cada uno, ¿no? El profesor debe estar preparado. Entonces, dentro de eso es un poco la idea de ayudar y apoyar desde el CICE. Es una formación docente, pero para cursos en línea. Es una idea de trabajo que Margarita, pues bueno, sabe que se está trabajando ya desde, sobre todo para decanato de posgrado, ¿no? Que son los primeros que van a ir, pero grado también. Por lo tanto, hay que intentar primero prepararse por cuenta, sobre tomando cómo funcionan cursos en línea. Muchos de ustedes lo han hecho para poder implementar algunas actividades en su curso en esta modalidad de remoto emergente, pero es necesario tener todos esos instructivos, ideas principales de cómo se debe trabajar dentro de esto. Y una de las ideas es, obviamente, una formación docente para poder hacer o adaptar cursos en línea. Eso es a modo de reflexión final. Margarita, no sé si quieres decir algunas palabras finales. Estamos terminando porque hay unas instrucciones desde LIS y desde la coordinación general. De mi parte, pues profesores, muchas gracias. La intención, como dije al principio y ahora al final, es hacer esta reflexión. Como institución y como profesor y como carrera, facultad, ¿estamos preparados para hacerlo? Esos ejemplos que hemos presentado también nos dan una idea. Solamente agregar esto de que una vez más ahora aprovechen este nuevo semestre, empiecen a hacer pequeñas prácticas de actividades, a ver cuál sería la respuesta de sus estudiantes, ¿no? Y yo siempre digo de que la mejor manera también de que nosotros podamos experimentar lo que nuestros estudiantes lo harían es que nosotros también estudiemos algo, un curso en una modalidad completamente en línea, ¿no? Ahí creo que podemos ser mucho más empáticos y de hecho entender
cómo funcionan las actividades, cómo funciona, cuál es el rol realmente del estudiante. Y creo que eso es una recomendación extra, ¿no? O sea, si tuviésemos tiempo suficiente, algo, revisar, para ver qué pasa, ¿no? Y poder entender realmente cuál sería la carga de nuestros estudiantes al migrar a esta modalidad. Y bueno, también con Pedro, muchas gracias a las personas, a los profesores, las intervenciones. Es un espacio que se ha generado justamente para intercambiar experiencias, ¿no? Vemos que hay profesores que tienen mucha más experiencia, ¿no? Ya han aplicado todas estas herramientas o actividades en diferentes modalidades. Muchas gracias, Máster Pedro, a la doctora Margarita Ortiz por sus excelentes intervenciones, por compartir sus conocimientos con nosotros, y pues sin duda estas reflexiones son enriquecedoras y muy importantes dado el contexto que estamos viviendo. Ahora le quiero dar paso a la coordinación académica, quien tiene información importante para compartir con nosotros. Hola, buenas tardes. Perdón, buenos días. Voy a compartir una pantallita para hacerles una breve invitación. Bueno, muchas gracias también a todos. Ya les dijo todos los agradecimientos posibles. Y bueno, pues yo los invito a que por favor visiten nuestra página web en cise.espol.edu.es en la sección de virtualidad, que tenemos tutoriales, videos de Chim Innovation y también videos acerca de los CISES Te Acompaña Live que se han dado en todo este año, ¿no? Entonces los invitamos a que visiten nuestra página, que hay muchos recursos que les pueden servir para la modalidad virtual que estamos pasando, ¿no? También los invito para el día viernes, 25 de septiembre, de 3 a 4 y media, tenemos el CISES Te Acompaña Live, con el tema de educación remota emergente, lecciones aprendidas durante el semestre. Los profesores de SPOL van a compartir su experiencia durante este semestre virtual que hemos tenido. Entonces, los invitamos para que asistan también, o bueno, se conecten, ¿no?, en Zoom, para esta sesión que va a ser muy enriquecedora. Adicional, un último punto, solamente que el próximo taller es de 11 a 2 y media. Los profesores que no se han inscrito y deseen hacerlo, aún hay tiempo. El próximo tema es cómo planificar mi clase virtual. Entonces los esperamos. Muchas gracias. Y bueno, solamente la última petición es de que se puedan habilitar sus cámaras para poder tomar una foto. Una fotito del recuerdo. Muchísimas gracias, Keila. Sí, precisamente, por favor, los invito a que abran sus cámaras, nos den un minutito, abran esa ventana para poder hacer una fotografía grupal. Álvaro, ¿me confirmas, por favor, cuando ya estemos listos? A ver, listo, sonrían todos, yo voy a hacer la toma. Perfecto. Ahora voy a tomar al otro grupo. Vamos al otro grupo, igual sonrían porque no sabemos en qué grupo estamos. A ver. Ahora sí, sonrían. Perfecto, muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo taller.